sino que la oración para Daniel era tan importante que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Puedes entender lo importante que era la oración para Daniel, que aunque Daniel sabía que si él oraba iba a ser metido en el foso de los leones, mas sin embargo Daniel no dejó de orar. La pregunta es ¿por qué? Porque Daniel prefería morir orando que vivir sin orar. Daniel entendía que el que no ora espiritualmente se muere. Daniel entendía y reconocía el poder de la oración, que ningún edicto podía detener la vida de oración que Daniel tenía delante de los ojos de Dios. Y los enemigos comenzaron a querer cortar la relación que Daniel tenía con Dios por la envidia que ellos sentían, por la gracia que Daniel tenía. Porque los enemigos de Daniel entendían que la gracia, la sabiduría, el crecimiento que Daniel tenía delante de los ojos del rey y delante de Dios era porque Daniel era un hombre de oración. Y si hay algo que Satanás va a querer atacar en nuestra vida, es nuestra vida de oración. Los enemigos fueron sabios y muy astutos de su propia parte al querer atacar la vida de oración de Daniel. Ellos querían que Daniel no orara por término de 30 días. Porque ellos entendían que las fallas que nunca habían visto cometer en Daniel, por causa de no orar, iban a comenzar a ver las fallas en Daniel. Pero Daniel prefirió morir orando que vivir sin orar. Y hoy yo vengo a animarte de parte de Dios. No dejes de orar, que si hay algo que el enemigo va a atacar es tu vida de oración. Porque Satanás entiende que cuando tú oras, Dios te da gracia. Cuando tú oras, tú tienes paz. Cuando tú oras, eres un hombre espiritual que vives una vida en el espíritu. Cuando tú oras, tu vida espiritual es controlada por el espíritu y no por la carne. Vivir una vida de oración y una vida en el espíritu es vivir una vida fuera del control de la carne, fuera del control del estrés. El que ora, gloria a Dios, no es normal. La Biblia dice que Daniel, en Daniel 6:3, dice gloria hacia el Señor, dice, pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué era lo que Daniel lo hacía superior en Babilonia? La respuesta es que Daniel era un hombre de oración. La oración te hará ser diferente donde sea que tú vayas, donde sea que tú estés. La oración te hará que tú seas diferente. Por eso yo vengo a animarte de parte de Dios, que no dejes de orar, porque si hay algo que es poderoso es la oración. Mira lo que el enemigo quería robarle a Daniel, su vida de oración. Porque los enemigos de Daniel entendían que todo el crecimiento que Daniel tenía en Babilonia estaba basado en un solo principio. Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre que tenía muchas ocupaciones en el reino, en su vida, mas sin embargo Daniel apartaba tiempo para estar con Dios, apartaba tiempo para orar. No importa las ocupaciones que tú tengas, si Daniel sacó tiempo para orar, tú y yo también podemos sacar un tiempo para orar y para buscar su presencia. Porque si hay algo que Satanás nunca va a querer es que tú ores. Satanás te va a mantener distraído, te va a poner sueño, te va a poner cansancio, te va a poner desánimo. Satanás va a hacer hasta lo último para robarte tu vida de oración. Esa era la intención de los enemigos de Daniel, robarle su vida de oración. Porque Satanás entiende que si te roba la oración, te roba la gracia. Si te roba la oración, te roba la fe. Si te roba la oración, te roba el descanso. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Por eso Daniel no permitió que nada ni nadie le robara su vida de oración. Daniel prefirió morir orando que vivir sin orar. Mira el valor que Daniel le daba a la oración. Un hombre de oración puso a una nación de rodillas. Escucha bien, por causa de un hombre de oración, aquellos enemigos se levantaron en contra de Daniel. Toda una nación estaba en contra de la oración, porque Satanás reconoce que el que ora tiene poder, que el que ora va a tener respuesta de parte de Dios, que el que ora no es normal. El que ora, Dios le da poder. La Biblia dice en Santiago 5, 17 y 18 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero luego oró fervientemente para que lloviera y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Mira, los hombres de oración cambian las ciudades. Los hombres de oración cambian, gloria a Dios, cambian una nación entera. Elías, un solo hombre de oración,
trajo la lluvia sobre una nación que estaba en sequedad espiritual, donde no había lluvia, donde nada producía, donde todo se moría. Pero llegó un hombre de oración, y un hombre de oración pudo cambiar una nación completa, pudo cambiar la situación que se estaba viviendo en la nación de Israel. Por eso, si hay algo que tú debes de entender, que lo más poderoso que Dios te ha dado es la oración. La oración será la clave en tu vida espiritual para mantener un constante crecimiento. Toda la gracia que Daniel tenía en Babilonia era porque era un joven, era un hombre de oración. 3 veces al día Daniel se arrodillaba y daba gracias delante de Dios. La Biblia dice que cuando los enemigos de Daniel miraron orando a Daniel, dice la Biblia que le dieron la orden, le llevaron la orden al rey diciendo: Daniel está orando. La Biblia dice que por causa de Daniel orar, fue metido en el foso de los leones. Pero la Biblia dice que Dios envió su ángel, y la Biblia dice que los leones no pudieron comerse a Daniel. Los enemigos de Daniel querían que Daniel muriera por los leones, querían que los leones se comieran a Daniel. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el ángel tapó la boca de los leones. Ahora, lo interesante es esto, que la Biblia no dice que el ángel les quitó el deseo de comerse a Daniel. El ángel no le quitó el deseo a los leones de comerse a Daniel, sino que los ángeles, el ángel nomás le tapó la boca a los leones. Es decir, que los leones quedaron con el deseo de comerse a Daniel, pero no pudieron. Pero a través de esto, Dios estaba revelando que los enemigos de Daniel iban a quedarse con el deseo de que Daniel muriera, pero Daniel no iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel. Dios envió su ángel, porque cuando tú eres un hombre que honras a Dios, que buscas a Dios, Dios no te va a dejar solo en medio de tu peor momento. La Biblia dice: yo honro a los que me honran. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu búsqueda. Dios va a honrar tu dedicación. El tiempo que tú le das a Dios, Dios lo va a honrar. Es tiempo de que comiences a establecer una vida de oración, como Daniel en Babilonia, que oraba 3 veces al día. Déjame decirte que el crecimiento que había en Daniel, la gracia, la sabiduría, Dios le daba visiones, le daba sueños, le dio ciencia, le dio entendimiento, le dio interpretación de sueños. Daniel era un hombre que se mantenía íntegro delante de Dios, un hombre usado por Dios. La pregunta es, ¿cuál era el principio? Que Daniel era un hombre de oración, oraba 3 veces al día. Tan importante era para Daniel que oraba 3 veces al día. Tan importante era la oración para Daniel que, a pesar del edicto que había sido firmado, que él sabía que el que orara le iban a meter al foso de los leones, Daniel no dejó de orar, porque Daniel sabía que el edicto no era el problema. El problema es dejar de orar por el edicto que había sido firmado. Por eso Daniel entendía que solamente en la oración estaba la respuesta. Solamente en la oración él podía tener crecimiento. Recuerda, no descuides tu vida de oración, porque la oración es el arma más poderosa. Dios te bendiga y Dios te guarde.